Vamos a presentar y proponer a nuestros oyentes a un destacado hijo de guía, inexplicablemente olvidado, dada la gran labor que hizo en Gran Canaria. Fue el doctor ingeniero de montes Manuel Díaz Cruz, una mente privilegiada, y que hoy le expongo a la audiencia para que lo recordemos. Me llamo Marina Tremearne Díaz. Estudio periodismo desde hace 2 años en la Universidad Complutense de Madrid. Y mi abuelo es Manuel Díaz Cruz, un señor al que no pude conocer, pero siempre me hablaron de su obra. Ahora que estoy unos días en la isla, quiero hacer un viaje a través de los recuerdos, a través de las personas que convivieron con él. Quiero descubrir cómo fue construyendo en Gran Canaria un plan hasta dejar presente su legado. Repoblaron en Gran Canaria alrededor de 5.000 hectáreas, colaborando en la elaboración del mapa forestal de Canarias. Dio un gran impulso al área de agricultura, ganadería y repoblación forestal y al de obras públicas, interviniendo en la organización de la granja agrícola del Cabildo, en ferias de ganado de la isla, en la representación insular en las ferias del campo de Madrid, colaborando en la ejecución del plan de caminos vecinales, en proyectos de construcción de presas, etcétera, etcétera. Bajo su supervisión se realizó el proyecto de restauración hidrológico-forestal de la cuenca del Barranco de Tejeda. Puso en marcha la granja de perdices del Corral de los Juncos. Restauró los tiles de Moya, cerrándolos al público y repoblando los claros de ese pequeño pero importante reducto de laurisilva en Gran Canaria, el que fue legendario bosque de Dorama. Dorama, uno de los principales líderes de la resistencia indígena en Gran Canaria. Inicio mi aventura en el parque que toma su nombre, y aquí me espera Pepe Luján, cronista de Artenara. Gracias, Marina, por esta invitación a hablar de una persona entrañable, tanto en Artenara como en el resto de Gran Canaria, y para mí es casi un compromiso moral de intentar hablar de don Manuel Díaz Cruz. Cuando Manuel Díaz Cruz llegó a Icona, se encontró con montes verdaderamente devastados y era necesario repoblar como hasta más de 7.000 hectáreas. ¿Conoce datos de cómo se llegó a esa situación? Si fue una tala descontrolada. Bueno, si nos remontamos a la historia, nos encontramos que en las cumbres de Gran Canaria había unos pinares históricos, de los que quedan lo que es el pinar de Tamadaba, o quedaban en el pinar de Tamadaba y la zona de Pajonales. Y todo el casquete central, desde lo que pueden ser los llanos de la Pez a la zona, a la vertiente norte de la caldera de Tejeda y las zonas próximas a Tamadaba, pues fueron ocupadas por los ganaderos, porque tenían hambre de tierra, en el sentido para poder pastar con su ganado. Hubo desde el principio, desde las ordenanzas de Gran Canaria, pues un intento de proteger los bosques y proteger todo lo que es la masa forestal, ya sea de monte bajo o también de pinares o árboles. Pero la situación de la necesidad de que las carboneras pues hicieran carbón para abastecer los barcos antes de lo que es la propia revolución industrial, y luego también la necesidad de uso de maderas para la construcción, para poner los techos y para poner todo el tema de balcones, etcétera, pues hizo que se produjera una tala. A partir de 1950, el Cabildo, por idea y por directrices planteadas por un gran presidente como fue Matías Vega Guerra, oriundo de Artenara también, su padre era de Artenara, pero era un hombre conocedor de la isla. Fue cuando se declaró el perímetro de repoblación forestal obligatoria, que fue una medida que se tomó viendo la fuerte erosión que había en el casco, vamos, en la cumbre,
Todo eso tiene una repercusión porque la erosión, si se van los suelos, después no se retiene agua, no es solamente que se erosione el suelo, eso tiene unas implicaciones económicas, como tú sabes, y es muy importante la conservación del suelo para la retención del agua y para todo. Salió aquel decreto de repoblación obligatoria, y entonces había fincas que estaban en ese perímetro que era obligatorio repoblarlas y conservarlas hidrológicamente. Las repoblaciones empezaron después de la guerra, los años 50, ¿no? Y en aquella época en Gran Canaria había muy poco suelo con bosques forestales. Y la clave estaba en disponer del suelo. ¿Cómo se conseguía suelo? Mira, anteriormente estos señores básicamente todo el suelo que tenían era consorciado. O sea, en la época de Nogales lo que se hizo fue buscar un propietario. ¿Quiénes eran los grandes propietarios? La gente del Conde tenía una finca cerca de la Cruz de Tejeda o tal cual. Iban haciendo cosillas. Después papá, cuando entró en el Cabildo, lo que hizo fue propiciar que hubieran consignaciones presupuestarias en el Cabildo para comprar suelo. Entonces esa fue la diferencia. A partir de ese momento en el que el Cabildo dispuso de una partida presupuestaria para comprar, porque el Estado no compraba, entonces, oye, pues aquí está la clave. O sea, el Estado te podía dar fondos que los repartía entre las distintas provincias para planes de repoblación en aquel suelo que tú consiguieras. Entonces, si tú estabas solamente limitado al suelo que conseguías por acuerdos con los propietarios, pues estabas limitado. Ahora, si tú disponías de un dinero y podías conseguir la propiedad del suelo, entonces podías hacer ahí. Podías hacer de todo. Con lo cual, del Plan Nacional de Repoblación conseguías más dinero para tu provincia y para tu isla. Claro. Iban a crear el Centro de Educación Ambiental y me llamó Carlos Suárez, el biólogo. Me dijo, mira, es un contratillo de 6 meses, pero si te interesa, se va a crear un Centro de Educación Ambiental en Tafira, si quieres, no sé qué. Bueno, me planteé aquí, eso hace casi 30 años. 30 años. Y bueno, entonces en aquel tiempo, pues bueno, acababan de realizarse las transferencias del gobierno central al autonómico y llegué aquí, era la Dirección General de Medio Ambiente la que llevaba todos esos temas. Y el jefe de servicio era Manuel Díaz Cruz. El primer año estuve en Tafira y él era también mi jefe, pero estaba así, no estaba tan conectada a ellos y tal, porque estábamos en otro sitio. Pero al año siguiente ya me pasaron a los servicios forestales. Tu padre me encomendó desde que llegué pues trabajar en las valoraciones de fincas que se hacían para que el Cabildo adquiriera fincas y después se consorciaban con la Dirección General de Medio Ambiente para repoblar. En medio de toda esta evolución tenemos que reconocer y centrar la figura de Manuel Díaz Cruz como una persona que tuvo que lidiar por una parte con la defensa de esas directrices públicas de ver el monte y ver lo que es la propia repoblación forestal como un interés colectivo para evitar lo que decíamos antes, el tema de la erosión y la restitución del paisaje y de restitución de aquel paisaje que había quedado totalmente devastada las cumbres de la isla, ¿no? Todo esto también estaba dentro del proyecto ese de restauración hidrológico forestal del Barranco de Tejeda, que habían comenzado también hace años. Tenía mucha erosión, todo eso, se hicieron muchas obras de hidrología para contener la erosión, y esos trabajos de construcción de albarradas en el cauce del barranco, conteniendo la erosión, eso después tenía que ir acompañado de la repoblación de las laderas. Entonces, claro, la propiedad está muy dividida, son pequeñas finquitas el suelo a veces estaba en una mano o a veces estaba en 100 manos y era un lío terrible. Entonces, ¿cuál era la ventaja? Que dentro del equipo que tenía papá en el Icona había gente de Artenara, de Tejeda, de no sé qué, que conocía ahí a todo Quisqui. Y entonces al final la gente, él tenía un equipo de gente, a Matías Pereira, al otro, pues, que eran guardas, buscando suelo. Oye, ¿dónde hay posibilidades? Mira, esto tal, se organizó, se plantó, a pesar de que no había el dinero que hubo después y competía con otras actividades como era el ganado. Pero vamos, la deforestación en Canarias fue por la revolución industrial, que se llevaban toda la madera para allá. Pero después también el rollo de los incendios muchas veces eran los ganaderos, los propios ganaderos que lo provocaban para meter su ganado. Porque en aquella época
El problema era que si tú querías plantar pino, en el fondo estabas compitiendo con otra actividad económica que en ese momento también había. Pero claro, si venía el Icona y plantaba pino, ya no podía meter ganado ahí. Entonces, había conflictos muy fuertes. Y yo, lo que recuerdo yo de pequeño era, pues cuando se consiguieron comprar todos los cortijos de pavón, el gusano, y después se plantaba y todos los años le pegaban fuego. En un año y otro año y otro año. Y siempre el mismo rollo. Y además siempre el mismo pastor. Y además todo el mundo sabía allí, porque como aquello es una cosa pequeña, no era una cosa sencilla. Yo hacía la valoración, lo adquiría el Cabildo y hacían el consorcio con medio ambiente. Y ahí se iba acumulando una superficie de terreno para repoblar. Todos los años había un presupuesto para repoblaciones y depende de lo que se iba adquiriendo cada año, tal, se iban repoblando. Aquí el sistema que se utilizaba era el ahollado manual. Era gente de Tejeda, de Artenara, sobre todo, los que formaban las cuadrillas de repoblaciones, y después en verano eran los de extinción de incendios también, hacían todas las labores y tratamientos silvícolas también se hacían. Y ahora mismo, justamente después de todos estos años, en estos últimos 30 o 50 años en los que se ha visto el efecto de la repoblación forestal, vemos cómo los paisajes de las cumbres están restituidos y están en la línea de defender lo que es el medio natural, que es de todos. Casi la mitad de lo que hay arbolado actualmente en la isla es de repoblación. Sí. Yo a la figura de Manuel Díaz Cruz, a la hora de centrarla, pues distinguiría tres aspectos. En primer lugar, podríamos hablar del hombre. En segundo lugar, de lo que es el técnico o profesional. Y luego también la vertiente política. Como hombre, es decir, para poner en primer término pues, la figura humana, Manuel Díaz Cruz era un canariote en todos los sentidos. Es decir, era como el depositario de las tradiciones humanas, de las tradiciones familiares, del cariño, de la campechanía. Para él tenía tanto valor el compañero ingeniero en la oficina como el agente forestal más humilde, de los cuales muchos lo designaban como padrino de sus hijos, querían como vincularse a él. Claro. Como técnico, para evitar lo que es la erosión, ya no solamente fue el que inició lo que era la repoblación forestal, sino hay otros aspectos como son la creación de pequeñas presas, de pequeños muros en los barrancos. Llevó a cabo la iniciativa de crear las zonas de ocio. Fue el que potenció las ferias insulares de ganadería en los pueblos, dotándolas económicamente. Y después, desde el punto de vista político, pues fue consejero del Cabildo, y desde ahí mismo pues también proyectaba su conocimiento en los pueblos, estimulando a la gente. Sobre todo era una persona que intentaba persuadir, convencer, no imponer. Entonces creo que es una figura con todos estos aspectos que he planteado, con unos valores que la historia tiene que reconocer, y a la vista está, porque va a ser perenne pues su recuerdo, pero sobre todo su obra, que es como acompañar, darle el brazo, la mano a cada uno de los árboles para que crezcan y permanezcan en nuestro paisaje. Gran parte de los bosques de la isla no estaban ahí hace 70 años. ¿Quién lo diría? Que veo después oye, y después del año 85 hasta el año 2015, que han habido fondos europeos a punta pala, que ha habido un abandono real del campo, con lo cual ya no compites con nada, con lo cual una actividad de repoblación hubiese sido, o sería hoy, la primera fuente económica para la gente que vive en ese entorno. Que realmente el objetivo no se había conseguido, pero como que se relajó, se empezó a pensar en el medio ambiente, en otras cosas del medio ambiente, y se ha creado al final una estructura de 300 personas que tiene una potencia enorme. Es que sufrió muchos cambios todo aquello, porque todos estos trabajos venían de lo que era el Icona,
Y después, claro, las estructuras se cambiaron mucho. Después se creó la Dirección General de Medio Ambiente, después hubo transferencias a los cabildos. No es que digamos, bueno, aquí se podría repoblar, como hacían a veces planes, se podrían repoblar, yo qué sé, 30.000 hectáreas, tal. Es la disponibilidad de los terrenos. Si tú no tienes terreno, entonces, claro, depende mucho también de que tú puedas conseguirlos o de la habilidad que tengas para conseguir esos terrenos, que eso fue también una gran labor que se hizo en tiempos de tu padre, que fue en aquel tiempo lograron conseguir muchos terrenos, y ahora parece que no es tan fácil. Están más orientados a mantener que a repoblar. Yo no digo que lo de antes fuera de aplicación hoy, porque hoy no podrías centrarte exclusivamente en repoblar, no, pero a lo de hoy le falta lo bueno que teníamos antes, una línea de repoblación potente. Una fórmula que había era o usted lo conserva, lo repobla o lo consorcia. ¿Qué pasa? Que la figura esa de los consorcios en muchas zonas de la península eran muy productivas, porque la administración te repoblaba tu finca. Esa finca, cuando llegaba la edad del turno, a lo mejor depende del tipo de vegetación que fuera, se podían hacer tratamientos silvícolas, se hacían limpiezas, se obtenía leña, se obtenía madera, y entonces toda esa inversión que había hecho la administración, tú la pagabas con los primeros, o sea, el propietario lo pagaba con los primeros beneficios que tuviera, y entonces después ya se rescindía el contrato, se devolvía, digamos, el pleno dominio al propietario y le dejaba un monte en explotación. ¿Qué pasaba aquí en las islas? Eran montes que no tenían una facilidad para el aprovechamiento porque eran unas pendientes enormes. El Cabildo estos años, o hace ya años, está trabajando en ofrecer, en compensar de alguna forma a esos propietarios, que cómo rescinden ese convenio, ese consorcio. Gran Canaria, por aquel entonces, cuando hubo esa tala, fue declarada estado de degradación peligrosamente avanzado. Si esto hubiera ocurrido hace un par de años, ¿existe algún organismo de la misma talla para poder llevar a cabo esa repoblación? Sí. Bueno, yo pienso que la cultura sobre medio ambiente, sobre la protección del medio ambiente, se ha instalado a nivel mundial. La ley del suelo ahora pretende que sean los ayuntamientos los que gestionen, a través de sus planes de ordenación, los que gestionen el espacio, y ahí realmente es el riesgo, es lo vulnerable que tiene pues esta normativa en cuanto a lo que pueden ser decisiones no homogéneas por parte de cada ayuntamiento o arbitrarias, ¿no? En los temas de medio ambiente siempre está el interés público y también el interés privado, y eso hay que combinarlo muy bien para establecer lo que pueda ser el crecimiento sostenible. Don Antonio Bettencourt Massieu pues me dijo que él, cuando él se refería a él con un simpático cariño, le llamaba el plantapino, porque él se obsesionó con reverdecer Gran Canaria y lo consiguió en parte, y es una pena que él hubiera desaparecido tan pronto. Porque hubiera seguido. Claro. Hubiera seguido con ese entusiasmo que él tuvo siempre, con sus grandes conocimientos, porque era doctor en la materia. ¿Y cómo recuerdas tu juventud cuando conociste a Tato? Que claro, él estaba ya involucrado, ¿no?, en el mundo del medio ambiente. No, bueno, en aquel entonces estaba estudiando bachillerato y después la reválida. Sí, pero luego cuando terminó la carrera, que volvió de Madrid y tal, y esa después época, ¿cómo se fue a estudiar a Madrid y allí se quedó porque quiso hacer monte. Y bueno, y siempre hemos estado vinculados a los montes de Gran Canaria, porque es donde se vino a instalar, fue aquí. Y claro, como trabajaban en lo suyo, era feliz, porque para estar ayudando a otra tierra que no fuera las Islas Canarias, pues no. Y bueno, y aquí trabajó todo lo que pudo trabajar y más, porque era un fanático de los bosques. Eso me acuerdo de una cosa, que claro, cuando se plantaban árboles, durante los meses que se plantaban árboles, se contrataba un montón de gente de esos campos, pero luego empezó a haber épocas de crisis, y me acuerdo una vez
que papá contrató dentro del paquete, iban una serie de gente y 2 chicos que no tenían casa en Artenara, ¿te acuerdas que le pidieron la cueva? Sí, o sea, se quedaban a dormir la gente ahí, imagínate, es que no tenían ni un baño. Nada. Ahí se metían en la cueva con su saco de dormir y el día siguiente a plantar otra vez. Y además llegaba de Madrid que a veces ni entendía a la gente hablando. Claro, a lo mejor me decían, mire, vea que nogalito. Y yo, ¿qué nogalito? Yo no, a lo mejor era un eucalipto, y ellos lo llamaban, o yo qué sé, o me decían expresiones que yo ni comprendía. ¿Se halla usted aquí? Y yo, claro, y yo pensaba, ¿por qué me dicen que me hallo? Si me están viendo, claro que se me encontraba. Trabajaba todos los días, entonces los sábados siempre tiraba para el campo, o sea, siempre quedaban cosas que hacer, que aprovechaba para hacerlas el sábado. Entonces ahí es cuando nos llevaba a nosotros. Entonces tirar para arriba un sábado y a lo mejor había que pasar por el huerto de los Romeros, que era un vivero que estaba a la entrada de Tamadaba, y ir para arriba, y entonces aquel tenía unas parras de uva blanca y hacía un vino totalmente turbio y ácido, y entonces el hombre aquel estaba tan contento, orgulloso con su vino. Nos tomábamos un café y entonces de repente saca el tío el vino. Y a mí me pusieron una copita y le pusieron otra, y yo, es que no se podía ni probar. Y yo miraba para papá y papá también estaba, no sabíamos qué hacer para ver cómo echar. Y el hombre se iba para allá, hacía con la base como chap, sí. Y le tiraba otro, se ve bueno está y tal. Tenía una experiencia, era muy inteligente y bueno, él conocía todo se lo sabía él y nos enseñó mucho. Era gente que tenía una dedicación, nos conocíamos todos, entonces también eso era así como una gran familia. El árbol, y íbamos, y yo también con un guarda haciendo un hoyo. Hay una foto por ahí. Sí, nosotros estábamos entregados por completo al campo. Justamente muchas veces la angustia que tenemos así los existencialistas, en el sentido de que nosotros pasamos, pero sin embargo los árboles, las rocas, los barrancos quedan, y eso es justamente lo que tenemos que mimar y cuidar, porque es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos y sucesores. En fin, esta es la vida. Bueno, ¿qué más quieres saber? Nada más. Nada más, abuela, gracias. Ya vuelvo para Madrid, pero me voy con un sentimiento nuevo hacia mi tierra. Una tierra que ha sufrido muchos cambios desde que fuera hogar de guanches. Tala masiva, revolución industrial, conflictos de intereses. Hoy en día el mundo rema hacia lo sostenible, intentando respetar y devolver al planeta lo que era suyo, para que siga siendo habitable por las formas de vida que hasta ahora conocemos, entre ellos nosotros, porque no somos más que un punto en medio del infinito. ¿Cuál es la incidencia del precio del agua en el sector agrario? Bueno, pienso que habría que distinguir, antes de nada, dentro de la provincia de Las Palmas, la isla de Gran Canaria de las 2 islas de Fuerteventura y Lanzarote, dado que las características hidrológicas son bastante distintas entre la primera de las islas citadas y las 2 últimas. Es en estas 2 últimas donde los precios del agua han alcanzado en ocasiones esa cifra de 400 pesetas por metro cúbico, y no ha ocurrido así, que yo sepa, nunca en la isla de Gran Canaria.